explicar algunas claves de la degeneración de este sistema, de que es la que llevamos estudiando, como nos ha presentado Pilar, Pilar, ¿no? Rosa, perdón, que estaba con Rosa, en el Observatorio Internacional de la Crisis, que llevamos ya casi 3 lustros trabajando sobre la crisis de este sistema, y entonces, bueno, pues yo os quería ofrecer algunas de esas claves para ver si me puedo hacer explicar, porque hay algunas de ellas que no son fáciles de entender, no son fáciles de transmitir e incluso tienen debate dentro del propio materialismo histórico dialéctico, algunas de ellas, pero bueno, ahí va. Vamos a ver si tenéis un poquito de paciencia y podemos hablar, por supuesto, en cualquier momento que queráis me interrumpís y conversamos sobre la marcha, no hace falta esperar hasta el final. Yo voy a intentar expresarlo en... esto se oye así. Te lo pones cerquita. Se oye así mejor. Es que si te lo enganchas aquí, sería mejor. A ver si puedo. A ver si... Sí, mira, tú que así de frente mejor. Vale. ¿Sí? ¿Vale? Vale. Entonces, decir, voy a intentar expresarlo en por lo menos 15 puntos, ¿no? En realidad tengo 20, pero hay otros que se me juntan con las claves geoestratégicas de la guerra actual, que eso, si queréis, luego ya le dejamos un poquito de margen a eso. Bueno, primero y principal de por qué estamos en un sistema que está en franca decadencia, en degeneración, es que el desarrollo de las fuerzas productivas que ha venido realizando este sistema ha desarrollado las fuerzas productivas como ninguno hasta ahora en el lapsus que estamos manejando de tiempo histórico, como ninguno hasta ahora, pero lo que pasa es que ha llegado un momento en que ese desarrollo de las fuerzas productivas no se acompaña con el aumento del valor ni del plusvalor. El valor es la sangre que circula por el sistema, la sangre que circula por las venas del sistema, digamos, y el valor es eso que incorporan las mercancías que genera el sistema y que tiene traducción luego en forma de ganancia. Porque claro, si no, dice, bueno, ¿de qué sirve el valor si no se transforma en ganancia para el capital, para los capitalistas? Bueno, y ese valor que tienen entrañado, que tienen incorporado las mercancías, es el tiempo socialmente necesario para producirlas. Atención, tiempo socialmente necesario, no es un tiempo físico. Si fuera un tiempo físico, cuanto más tiempo se tardara en hacer una mercancía, cualquiera, más valor tendría y por tanto se ganaría más. Entonces los capitalistas dirían a sus trabajadores o trabajadoras que trabajaran muy lentamente, como que no hicieran nada en todo un día para incorporar valor. No, es el tiempo socialmente necesario, que significa que es el tiempo en el que en un momento dado de desarrollo tecnológico se es capaz de hacer una mercancía. Y eso está medido por el capital puntero, que es capaz de hacerlo antes que lo hagan los demás y que rápidamente se promedia, y por tanto el valor puede promediarse en el conjunto de una sociedad capitalista. Tanto más avanza la tecnología, los medios de producción, tanto más va disminuyendo el valor, porque se es capaz de hacerlo más rápidamente. Si antes se podía tardar en hacer un aparato como este, una mochila, una mesa, estoy diciendo cosas por decir de tiempo, esto no, se podía tardar 4 semanas en un par de obreros manuales con un serrucho, unos clavos, unos martillos, pim pam, ahora te meten en una máquina de montaje, una cadena de montaje, y ven unas máquinas con unas planchas, hacen y te sacan unas mesas como esta, no en 4 semanas ni en 4 días, en 4 horas tienes no una mesa sino 40. ¿Eso qué quiere decir? Que cada mesa sale con una milésima parte del valor que tenían antes. Por eso la cadena de montaje y la producción en masa es capaz de generar mercancías a todo trapo, mucho más baratas, y son capaces de que la gente pueda consumirlas. Es cuando se incorpora
ya a lo largo del siglo XX, en unos sitios antes que en otros, a la fuerza de trabajo, a la dinámica de consumo, cuando se pueden empezar a hacer mercancías que la fuerza de trabajo puede adquirir. ¿Por qué? Porque salen mucho más baratas, y salen mucho más baratas porque tienen mucho menos valor. Claro, pero entonces, ¿qué pasa? Que si tienen mucho menos valor, estamos diciendo que el valor es la sangre que circula por el sistema. Hay que hacer algo para compensar eso. Eso quiere decir que las mercancías valen mucho menos, entonces el capital ganaría mucho menos, porque el valor se transforma en beneficio cuando esa mercancía se vende en el mercado. Si no, no hay beneficio. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, claro, ¿qué me importa a mí ahora que la mesa salga con un 40avo de valor de lo que tenía antes? Hago 40 veces más de mesas y ya está. Listo, no pasa nada. El único problema que tiene eso es que hay que generar una continua expansión del mercado y una continua pulsión consumista en las poblaciones. Hacer que las poblaciones tengan que consumir, pase lo que pase, necesiten o no necesiten lo que tú les estás vendiendo. Lo que haces generalmente es utilizar dos trucos. Uno, la obsolescencia programada de las mercancías para que se agoten mucho antes y por tanto tengan que estar comprando, la gente tenga que estar comprando cada rato, y otra, la obsolescencia psicológica, que es la que va acompañada de decir, pero todavía tienes este móvil tan caduco, pero todavía tienes este vestido tan... A ver, si eso ya no se lleva, ¿no has visto las modas que hay toda primavera, otoño, verano y todo esto para decir que las cosas ya no se llevan y que hay que cambiarlas? Bueno, la obsolescencia psicológica y la física van de la mano para hacer que la gente compre, una pulsión consumista. Claro, esto implica una continua expansión del mercado, pero ese mercado tiene unas posibilidades de expandirse que están referidas a los límites planetarios y a los recursos físicos del planeta y energéticos. Porque, como podéis comprender facilísimamente, esa dinámica de producción, consumo, producción, consumo, producción, consumo requiere una ingente cantidad de energía y de consumo de recursos básicos. Y eso es donde el capital tiene sus atolladeros cada vez más insalvables. Pero vamos por partes. Era esto para introducir el tema. Hay una cuestión básica que está anterior a todas estas que he explicado, pero que si no las explico luego podemos entender menos, porque este palabra que empieza aquí ya es el de sobreacumulación, que es el que ya empieza a ser un poquito más complicado de explicar. Sobreacumulación significa que en cada proceso productivo, por unidad de capital, se utiliza cada vez menos unidad de trabajo humano. Eso quiere decir que en la fabricación de mercancías de cualquier tipo hay cada vez más maquinaria, más tecnología y menos trabajo humano, más trabajo muerto y menos trabajo vivo. El trabajo muerto, como todos sabéis si venís un poco de formación marxista o materialista histórica, dialéctica, es el que más llamaba a las máquinas. ¿Por qué? Porque las máquinas no trabajan, las máquinas funcionan, en el mejor de los casos. Funcionan. Las máquinas son trabajo muerto que otros seres humanos hicieron para que hicieran eso. Y esos seres humanos pueden ya no estar vivos. Por eso es más las llamo que es un trabajo que está depositado en ellas. Es un trabajo muerto, pero las máquinas solo funcionan. ¿Eso qué quiere decir? Que de las máquinas no se extrae plusvalía. De los únicos que se extraen plusvalía es de los seres humanos. Entonces, primera implicación importante, más maquinaria introducimos en los procesos productivos, menos posibilidad de extraer plusvalía tenemos, porque hay menos seres humanos. Entonces, más máquinas, menos valor por la rapidez con la que se fabrica y menos plusvalor, menos plusvalía porque van quedando menos seres humanos. Dos problemas muy gordos para el capital. Luego vemos cómo los ha ido salvando hasta ahora. Fijaos en el paso desde la primera revolución industrial hasta aquí del capital, de la manufactura, esto no sé si se mueve, ¿lo veis la flecha? De la manufactura a la mecanización, a la automatización y de ahí a la robotización e inteligencia artificial en la que estamos ahora, donde el valor va tendiendo a cero. Si el valor va tendiendo a cero, porque la inteligencia artificial y la robotización son capaces de hacer cosas que antes se pueden hacer prácticamente en segundos, como el Internet de las cosas, ¿sabéis oído hablar de todo eso? Eso quiere decir que el mercado se tiene que expandir tendiendo a infinito. ¿Cómo carajo nos vamos a expandir tendiendo a infinito en un planeta como este que ya está cascado por todos los sitios? A ver, ¿no? Para preguntarnos, así para entrar en cuestiones un poquito de razonamiento, ¿no?
Bueno, esto es lo que os he contado antes, las mercancías que se van produciendo en menos tiempo. Bueno, esto es un ejemplo que si no nos entretenemos mucho, no hace falta. Lo que sí me interesa es el gráfico, que ejemplifica esto que os he estado intentando decir. Cómo disminuye la tasa de ganancia según va aumentando el capital fijo, es decir, la maquinaria, la tecnología, cómo baja la tasa de ganancia y cómo baja el tiempo necesario de trabajo para producir las cosas. Pero qué curioso, según aumenta la proporción de la tecnología en los procesos productivos, la tasa de ganancia va descendiendo. Y así ha hecho en el sistema capitalista desde la última gran crisis del mismo. Este sistema ha atravesado dos largas crisis de larga duración. Las dos comenzaron en los años 70, una del siglo XIX y las otras del siglo XX. Todavía no hemos superado la del siglo XX. La de los años 70 del siglo XIX se superó con dos guerras mundiales, dos cataclismos históricos, el mayor crack bursátil que haya conocido el sistema hasta ahora, 2008, y con la mayor revolución anticapitalista que se pudo producir en su momento, que hasta ahora ha producido la humanidad también, que fue la Revolución Soviética, con todo un conjunto de cataclismos. ¿Qué es lo que está pasando ahora para superar la que estamos atravesando desde los años 70 del siglo XX hasta aquí? No estamos sino en la misma crisis, en la misma trayectoria de crisis. Lo que pasa que con brotes, con explosiones, estallidos, que parece que de repente dice, uy, ahora ya estamos estabilizados, uy, ahora estamos creciendo, y de repente, pum, otro estallido, porque forman parte todo de lo mismo, de la sobreacumulación de capital. Vamos a ver si en algunos datos, mira, esta es la tasa de ganancia media, esta es la tasa de ganancia que del sistema capitalista en su conjunto en los años 50, cuando la edad dorada del capitalismo, años 50, 60 hasta los 70, y cómo a partir de entonces comienza a caer casi de forma imparable. Esta es la era neoliberal, cuando hace como un repuntito, porque la degeneración del sistema, la caída del sistema no es como un pedrusco que soltamos desde un precipicio y hace ¡pum! No, esto es como una piedra que cae por una ladera, y va dando botes, plin, plin, y cada vez que la piedrecita pega un bote de estos, entonces todos los apologetas del sistema comienzan a salir diciendo, ya hemos recuperado, nos estamos recuperando, estamos creciendo, los brotes verdes, la luz al final del túnel, ya salimos. Y luego todos sus propagandistas en los medios de difusión de masas lo repiten, ¿no? Pero es la piedrecita que sigue cayendo. Esos botecitos cada vez son más cortos, menos intensos y, bueno, pues eso, pasajeros, cada vez más pasajeros. Bueno, tenéis esto, pero esto es el sistema capitalista en su conjunto. Si solo miramos las sociedades, las formaciones estatales centrales del sistema capitalista, es decir, las formaciones de capitalismo avanzado, la tasa de ganancia cae de una forma mucho más drástica. ¿Por qué? Porque es ahí donde se desarrollan principalmente los procesos tecnológicos. Es ahí donde la sobreacumulación se ha dado antes y de forma más intensa, durante más tiempo. A esto es la diferencia entre esta caída, que es cada vez más tendente a vertical, de esta otra, es que entran en juego las periferias del sistema, donde la sobreacumulación todavía no se ha llevado a su punto álgido y por lo tanto todavía se puede producir con un poco de ganancia sin esa sobreacumulación. Vamos a ver el crecimiento medio mundial en los años 60, en los años 70 con políticas keynesianas, en los años 80 y en los años 90 con políticas neoliberales. Por más que le apliquen unas u otras medicinas al sistema, no levanta cabeza, solo repunta un poquillo, ¿no? Hay que meterle al enfermo oxígeno y golpes en el corazón y como mucho levanta un poco, no puede volver a las tasas de ganancia que tenían antes y al crecimiento medio que tenían antes, imposible. Fijaos, esta es la diferencia, vamos a ver aquí, ahí se va, esta es la diferencia entre recesiones y depresiones. Una recesión es una bajada, una caída de los indicadores económicos y que luego al cabo de un tiempo vuelve a recuperar
su camino. En cambio, una depresión es una que aunque quieras levantar, ya no vuelve el camino de antes. Fijaos, aquí está. Esta es una doble recesión, esta es una recesión, esta es una doble recesión y esto es una depresión. Aquí ya no recupera el camino. Estamos como os decía antes, en la larga depresión del siglo XIX al XX, la gran depresión luego ya del 20, del 29, en los años 29 a 30 y tantos, y esta es la gran depresión que tenemos ahora, que ya no solamente no recupera el camino anterior, sino que vamos cada vez más para abajo. Vamos cada vez más para abajo. Bueno, hay segundo punto, rápido. Si no hay beneficio, hay una cosa que infalible para un capitalista. Si no tiene beneficio, no invierte. ¿Eso qué quiere decir? Que el conjunto del sistema capitalista no va a invertir, desciende la inversión productiva. No es que no invierta nada, es que va a dejar de invertir como se invertía, y desciende la inversión productiva. ¿Y esto cómo se manifiesta? En la formación bruta de capital. Cada vez se forma menos capital. Ya sabéis que la diferencia entre el capital y el dinero consiste, porque este sistema no se llama dinerista, el dinero se inventó hace muchos años, unos cuantos miles de años. Este sistema se llama capitalista porque transforma el dinero en capital. ¿Y cómo se transforma el dinero en capital? Cuando el dinero se invierte en medios de producción y en fuerza de trabajo. Dos mercancías muy curiosas que decía Marx: los medios de producción y los seres humanos, porque los seres humanos somos mercancías en este sistema. Una mercancía muy especial que se compra y se vende en un mercado también muy especial, muy particular, que se llama mercado laboral. No es ninguna broma que se llame mercado laboral, porque se están comprando y vendiendo seres humanos, fuerza de trabajo, mano de obra, como quieran llamarlo, el valor de la cual no lo ponen ellos mismos. Tú puedes ir allí al mercado laboral y decir: oiga, yo me vendo, vengo a venderme, pero yo valgo mucho, a mí por menos de 5.000 al mes no. Mira, chaval, tú vales 700 al mes, si quieres bien, y si no, mira todos los que están ahí detrás de ti. Tú, mira, esto es lo que vales, esto es tu precio. Ese es el precio de la fuerza de trabajo, que no lo ponen, por supuesto, los trabajadores ni las trabajadoras, lo ponen que tienen los medios de producción. Entonces, cuando tú inviertes en dos mercancías muy especiales, una que son seres humanos y otra que son medios de producción, resulta que el dinero lo has transformado en capital. ¿Por qué? Porque si pones a los medios de producción y a los seres humanos juntos, son capaces de producirte cosas nuevas, añadir nuevo valor a las cosas. Claro, tú puedes, si quieres construir una mesa, el capitalista puede tener la materia prima, la madera, puede tener los serruchos, puede tener las máquinas, puede tener lo que quiera, pero le falta una pequeñita cosa, le falta a esos seres humanos que tienen que hacer tienen que comprar esas dos mercancías. Y entonces, a partir de ahí, los seres humanos han transformado una cosa que antes era una pila de leña, una pila de madera, ¿sabéis cuánto cuesta un kilo de madera?, en una mesa que cuesta mucho más. ¿Por qué? Porque tiene un valor añadido del trabajo humano. El trabajo humano. Sin el trabajo humano no hay plusvalía. Ese plusvalor no se daría. Bien, entonces, si no hay beneficio, desciende la inversión productiva. ¿Y eso cómo se nota? En la formación bruta de capital, como decía, en la formación bruta de capital, es decir, en la transformación de dinero en capital. Fijaos la caída de la formación bruta de capital en países señeros del capitalismo, como Japón, por ejemplo, ¿no? Cómo cae la formación bruta de capital desde los años 70 hasta esta última década de los 2000 que hemos pasado. Fijaos Alemania, por ejemplo, ¿no? La formación bruta de capital. Y esa en el mundo, como en el mundo la formación bruta de capital es bastante más saludable que en Alemania y en Japón, es precisamente porque no se ha dado todavía la sobreacumulación ahí en buena parte de esos lugares semiperiféricos o periféricos del sistema capitalista, cosa que ya sí se está dando. Bueno. Y si no hay inversión productiva, la productividad no avanza. Aquí tenemos cómo ha ido disminuyendo también la productividad del trabajo, aunque aquí ponga del capital. El capital en realidad no tiene productividad, es el trabajo el que la genera. La productividad no avanza. Esta es la productividad media del trabajo en países señalados, como el Reino Unido, Japón, el conjunto de Europa, Estados Unidos, Canadá. Bueno,
Pues está clarísimo cómo va la productividad desde los años 60 hasta aquí. Si no hay inversión productiva, pues la productividad también va disminuyendo. A lo mejor definir lo que es productividad en día de hoy. Sí, la cantidad de productos que un trabajador puede hacer por unidad de tiempo. Por unidad de tiempo el trabajo humano, ¿no? Entonces, imaginaos, la disminución del trabajo productivo entonces se va a corresponder con el aumento de la importancia que va adquiriendo el trabajo improductivo también. Claro, una sociedad que cada vez invierte menos, un conjunto, un sistema que cada vez invierte menos en medios de producción, cada vez invierte menos en inversión productiva y va descendiendo su productividad, tiene que tener cada vez más gastos improductivos. ¿Para quién? Pues para todo el conjunto de la sociedad que no se dedica a producir nuevo valor. El nuevo valor solo se produce en el sector industrial, agrícola industrial, el que produce nuevas mercancías para el consumo. Lo otro no es nuevo valor, es circulación del valor ya producido. A ver si, te digo que hay algunas cositas un poquito complicadas, pero vamos a ver si con ejemplos lo entendemos. Mira, el trabajo improductivo tiene dos formas, directo e indirecto. El trabajo productivo directo es el que está representado por el capital a interés, el capital y el capital mercantil sobre todo. Y luego ya también lo ponemos, pero eso lo dejamos ahora de momento aparte, la esfera estatal. A ver, el capital es como la Santísima Trinidad. Son tres personas distintas, pero uno solo. Capital es capital industrial o productivo, capital dinero o capital a interés y capital mercancía o capital mercantil. ¿Por qué? Porque en el ciclo de producción, reproducción ampliada del capital, producción, venta, más beneficio, vuelta a invertir para producir, se necesita al principio alguien que ponga la pasta, alguien que financie eso. Y eso es el capitalista que tiene el capital dinero. Eso es los que prestan el dinero. Prácticamente ningún capital se puede permitir el lujo de funcionar sin préstamos previos. Préstamo de dinero previo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tú, cuando hayas obtenido tus beneficios como capitalista, tienes que devolverle al capital a interés que te han prestado, tienes que devolverle una parte de tu beneficio. ¿Eso qué significa? Que no todo el beneficio que se ha adquirido se va a ser un beneficio que va a invertirse de nuevo en producción, porque tienes que dar una parte al capital a interés, una parte creciente de la que te prestó, porque siempre se presta con intereses, claro, lógicamente. Y al capital mercantil, ¿qué es lo que le tienes que hacer? Le tienes que vender tus mercancías a menos precio de lo que valen en el mercado, porque si no, el que vende luego tus mercancías no sacaría ningún beneficio. Entre lo que te paga a ti por lo que has producido y lo que luego lo vende él en el mercado, es el beneficio que saca. Entonces tú lo tienes que vender menor. Entonces también retraes ese beneficio de la nueva inversión. Y luego tenemos toda la esfera estatal, que está destinada precisamente a través de los impuestos al beneficio, hacer una redistribución social más o menos de esos beneficios en forma de prestaciones, servicios y todo un conjunto de gastos improductivos que los vemos enseguidita. Más capitalistas y trabajadores improductivos han de repartirse la plusvalía generada por los trabajadores productivos. ¿Por qué? Porque cada vez hay menos trabajadores y trabajadoras en el sector productivo. La absoluta mayoría de nosotros trabajamos en el sector improductivo del capital. Improductivo en términos del valor capitalista. Atención, esto es muy importante. No porque sean trabajos innecesarios, superfluos, no válidos o cualquier otra cosa. No, que va. Es más, la sociedad puede depender totalmente de esos trabajos que podamos hacer, pero no son productivos para la sangre del sistema, que es lo que para el sistema cuenta. Entonces, el trabajo improductivo puede ser indirecto también. El trabajo improductivo indirecto es el que gasta
el capitalista colectivo es el Estado, que es el que tiene que velar por el conjunto del funcionamiento del sistema capitalista y por tanto muchas veces tiene que parar los pies a unos capitalistas, tiene que favorecer a otros, a veces tiene que hacer que los capitalistas negocien con la población trabajadora. ¿Por qué? Porque el capitalista colectivo es el que tiene que velar por el conjunto del sistema, no por un interés particular de un capitalista u otro. Entonces el capitalista colectivo, el Estado, tiene todo un conjunto de trabajos improductivos, como gastos de legitimación y mantenimiento de la dominación, por supuesto, de elaboración ideológica, programas escolares, medios de difusión de masas, eso que ellos llaman medios de comunicación, agencias de opinión, entidades de formación de conciencia, religión, fútbol, fiestas, exaltación de la realeza o de la jefatura en general, formas asistenciales, clientelares, todo eso son gastos improductivos que la sociedad tiene que hacer a costa del capital productivo. Fijaos, cada vez menos inversión, cada vez menos dinámica productiva. Eso que cada vez más gastos de una sociedad que sostiene más trabajo improductivo y más gastos improductivos. Eso quiere decir un cuerpecito con unas patitas muy finitas y un cabezón, un cuerpo muy grande. Eso no se sostiene muy bien. Eso empieza a fallar por algún lado. Fijaos además que están también, por supuesto, los gastos de coacción. Por si acaso, no todo va a ser gastos ideológicos de convencimiento. Si ya las cosas se ponen tontas, empezamos ya en serio. Seguridad militar y legal profesional, armas, ejércitos, policías, sistemas jurídicos, abogados, prisiones, toda esa cantidad de gastos improductivos que se sobredimensionan según va decayendo el sistema, lógicamente, ¿no? Bueno, esta es la ratio, pero bueno, muy importante, que tenía Estados Unidos en el trabajo productivo e improductivo, cómo ha ido creciendo cada vez más. Bueno, en Gran Bretaña lo mismo, entonces, ya prácticamente la mitad de la inversión es improductiva. Bueno, pero a lo que lleva todo esto también es un freno en la innovación tecnológica. Por primera vez se alarga la vida media de la tecnología, ¿no? La innovación tecnológica, además, no se hará, el capitalista no innovará tecnológicamente siempre que pueda hacer deslocalización o pueda encontrar fuerza de trabajo más barata. Deslocalización, ya sabéis que es ese eufemismo que se utiliza para decir que yo me llevo mis empresas allá donde puedo encontrar condiciones más favorables para no pagar, por ejemplo, no pagar impuestos, que me hagan exacciones fiscales de una cosa y de otra, y luego encontrar mano de obra más barata, que sea capaz de trabajar por menos. Es lo que hizo Estados Unidos en buena parte del planeta, es lo que ha hecho Alemania y otros países en meter sus industrias, sus automóviles en países como España, donde la mano de obra era mucho más barata que los suyos propios, y venían aquí a darnos esas empresas, y es lo que luego las empresas españolas han hecho en Asia, en África y en otros sitios. Siempre unos van donde es más barato, cada vez más barato, o donde no haya impuestos suficientes como para quitarte la ilusión de producir, digamos, ¿no? Entonces, esa innovación tecnológica se ve en la mejora de la eficiencia tecnológica entre los años 50 y 70, suponía del 2 al 4% anual. En la década de 70 y 80 descendió al 1, y de los 90 en adelante está del 0,5 para abajo la eficiencia tecnológica. Nunca había pasado esto, desde la primera revolución industrial, nunca la eficiencia tecnológica había bajado a esos niveles. La creciente inversión productiva a causa de la falta de rentabilidad se agrava por la incapacidad de las nuevas tecnologías de desatar una nueva onda de acumulación. Ni el internet, ni los móviles, ni no sé, todas estas... La biotecnología. Ni la biotecnología, nada de esto es capaz de sacar una nueva onda de acumulación. Nada que ver, nada parecido a lo que fue la electricidad, el telégrafo, el motor de combustión, cuando empezaron a sacar esos automóviles. La segunda revolución industrial, la que se hace en el último cuarto del siglo XIX, fue la revolución industrial por excelencia, cuando los seres humanos cambiaron de verdad su entorno físico, ¿no? La primera vez que un ser humano podía subirse en una máquina de un motor de autocombustión y comenzar a recorrer kilómetros. Hasta entonces la humanidad, después de casi 200.000 años, no había podido avanzar más de 75 kilómetros al día.
en tierra. Bueno, el tema del en tierra. 5G, por ejemplo, Claro. Sí, sí. lo están vendiendo. Claro, pero son incapaces de generar una nueva onda de acumulación como hicieron esos. ¿Por qué? Porque son tecnologías ahorradoras, extremadamente ahorradoras de trabajo. Pero China sí invierte más en tecnología. Sí, sí. Ahora hablaremos un poquillo. Invierte, sí, por eso ha llegado ya a su punto de sobreacumulación también. Claro, por eso China ya está llegando, no al punto que se adquirió en Europa y en Estados Unidos, pero ya está llegando, por eso sus tasas de ganancia comienzan a descender también. Bueno, y esto nos lleva a una paradoja tremenda, porque estamos en el umbral de la cuarta revolución industrial, que puede alterar no solamente el curso del capitalismo, sino, como pone ahí, la relación de la humanidad con el mundo. Porque es que la cuarta revolución industrial, a la microelectrónica y la informática que ya heredamos de la tercera revolución industrial, hay que sumarle ahora la biogenética, que decía Inés, la nanotecnología, la inteligencia artificial y neurociencia y la robótica. Ya solamente combinando biogenética y robótica, inteligencia artificial y robótica y biogenética, tenemos ya el mundo de los androides. Es decir, estamos en otra dimensión ya, eso de la ciencia ficción. ¿Eso qué quiere decir? Pues que los capitalistas podrán tener máquinas humanas. Hazme esto, tráeme aquello, fabrícame no sé qué, rápido. ¿Y eso qué implica? Que no les hacemos falta en absoluto, para nada. Para consumir. Mientras sea capitalismo, sí, esa es la clave, por eso todavía están jugando con eso, pero eso es un paso a un modo de producción automatizado en que no se necesiten seres humanos. Pero si tú tienes las máquinas para hacer todo eso, ¿para qué quieres vender? Ya no te interesa ser capitalista, ya eres un detentador simplemente de propiedades y de riqueza, como en otros tiempos, detentador de riqueza. Es un paso, es una posibilidad. Luego, si queréis, hablamos un poquito más de eso. Es una posibilidad. Bueno, hoy ya los robots pueden hacer alrededor del 45% del total de la manufactura. Para 2025 se calcula que un poco más. ¿Y eso qué quiere eso quiere decir? Que en realidad no se está introduciendo la robótica con toda la capacidad que tiene, precisamente porque eso terminaría de hacer explotar la sobreacumulación y que terminaría de echar seres humanos. Y en estos momentos todavía el capital, antes de transformarse en otra cosa, no se lo puede permitir. Si introduce la robótica a saco y la inteligencia artificial a saco. Bueno, el punto 7, lo que sí está claro es que aunque estén frenando, porque están frenando el desarrollo de las fuerzas productivas hoy, tienen el freno de mano echado. Otra de las cosas que más decía muy claramente también, cuando un modo de producción se muestra necesario para la humanidad o que es mejor que otro, según desarrolla las fuerzas productivas y al mismo tiempo es capaz de generar mayor bienestar, mayores dosis de, digamos, convivencialidad humana en bienestar, ¿no? Y eso el sistema capitalista hace tiempo ya que no lo puede hacer porque está frenando las fuerzas productivas, las está frenando. Y aún así vemos que el capitalismo pierde su capacidad de asalarización. Va a una velocidad enorme. Mira, si en 1980 y 2007 la fuerza de trabajo mundial, justo antes de último estallido de la crisis de los años 70, que fue en 2007, no, el último hasta la pandemia y lo que estamos viviendo hoy, la fuerza de trabajo mundial creció un 63%, de 1.900 millones a 3.100 millones más o menos de personas de fuerza de trabajo mundial. Si consideramos dentro de ella a la población desempleada, la empleada o autoempleada de forma altamente vulnerable, que es casi como si no estuviera empleada, la inactiva en edad laboral, sumaban unos 2.400 millones de personas, 70% más que la población ocupada regularmente, 70% más que la población ocupada regularmente. En 2008, más de la mitad de la fuerza de trabajo mundial estaba desempleada.
y la ocupación asalariada afectaba solo a la mitad de la ocupación en el mundo. Si ya la mitad de la fuerza de trabajo mundial estaba desempleada y la ocupación asalariada afectaba solo a la otra mitad que quedaba empleada, imaginaos la capacidad de asalarización que le va quedando al sistema. Las formas de ocupación que no devienen de la relación tradicional ocupador-asalariado están en alza. Las formas de ocupación dentro de la población que está ocupada asalarialmente, pero no de forma de relación tradicional. Esto se va en toda clase de parasalarios, para trabajos discontinuos de todo tipo, te pago mitad en especies, mitad en dinero, bueno, toda una serie de circunstancias. Bueno, en este gráfico que realicé, bueno, aquí debe decir, en realidad está aquí un error, debe decir fuerza de trabajo mundial, El 77% de la fuerza de trabajo mundial está desempleada. Aquí entra tanto empleados o autoempleados como inactiva en edad laboral, o con alta vulnerabilidad, etc. Aquí la población ocupada es el 23% del total de la fuerza de trabajo mundial, al acabar la década, la segunda década del siglo XXI. Pero si contamos dentro de la población ocupada, como estaba diciendo antes, la vinculada parcial o discontinua con la relación laboral y relaciones de empleo ambiguas o arreglos contractuales diversos, no la relación salarial fija, estable, regulada, con contrato, etcétera, esos son el 56% del 23%. ¿Eso qué quiere decir? Que solo un 44% del 23% de la fuerza de trabajo mundial tiene un empleo permanente a tiempo completo. Entre comillas lo de permanente, porque todo el mundo sabe lo que significa hoy la baratura de tirarte a la calle en cualquier momento. Que cualquier empleo, eso que dicen estable o fijo, te dura lo que quieran, porque como el despido es tan fácil. Bueno, pero ponemos permanente por lo menos como está sujeto ahí. Eso quiere decir que solo el 44% del 23%, es decir, aproximadamente un 10% de la fuerza de trabajo mundial. Solamente un 10% de la fuerza de trabajo mundial. Esto es aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, cómo se creaba empleo en los años 40, 38% más cada año, en los años 60, 24, 31, cómo va descendiendo, y en los años 2000 se llegó a 0% de incremento en la formación de empleo. Hoy se está destruyendo empleo en la mayoría de los sitios. De forma directa, manifiesta, o de forma camuflada. ¿Cómo se hace camufladamente? Haciendo que contratas nueva gente y nueva gente entra en el mercado laboral. Lo que pasa es que lo que cuenta son las horas totales de trabajo realizadas. Las horas totales de trabajo realizadas disminuyen. A ver si tengo por aquí los gráficos. Bueno, aquí no se ve muy bien, está borroso. En distintos países, estas son las horas totales trabajadas por empleado. Entre estos sean finales de los 90. Pero aquí sí que se puede ver un poco más por países cómo descienden las horas trabajadas por trabajador, y sobre todo lo tenemos aquí bien clarito para el caso de España. Las horas, en miles, estos son millones de horas, 7.557.000 en el primer trimestre de 2012. Mira cómo estamos en el 14. Y esto hace que te engañen totalmente después en las estadísticas, diciendo se ha recuperado el empleo, estamos en ya fase de recuperación de antes de la crisis. Empleo basura, horas, miseria de horas, de contratos de días, contratos de semanas, en la que puedes cuidar cualquier cosa. Bueno, pues esto es importante tenerlo en cuenta, porque hay gente que viene de la academia y colegas míos que se dicen sociólogos que nos intentan engañar también cuando nos dicen estas cosas, ¿sabéis? Bueno, por supuesto que aumenta toda la precariedad laboral. Todo eso va unido a la precariedad laboral. No hace falta que os lea todo esto porque sois todos plenamente conscientes de todo. Os los paso directamente. Las peores condiciones laborales en todo, en flexibilidad horaria, bajo salario, elevada incidencia de siniestralidad laboral, que lo de la siniestralidad laboral no es sino una matanza, obviamente, pero bueno, eso podemos decirlo para otra.
Y esto quiere decir también una cosa gravísima, gravísima, que hasta ahora el capital solo había podido hacer o solo había hecho en determinadas periferias del sistema, eso que llaman tercer mundo, que los salarios vayan quedando por debajo del valor de la fuerza de trabajo, de la mano de obra. ¿Cuál es el valor? Habíamos dicho que las mercancías tienen un valor cuando se hacen, el tiempo socialmente necesario para producirlas. El valor de la fuerza de trabajo es lo que necesita la fuerza de trabajo para reproducirse como fuerza de trabajo. Es decir, lo que uno necesita para volver al día siguiente a trabajar y a la semana siguiente y al mes siguiente, si no en condiciones óptimas, por lo menos aceptables, para poder trabajar en condiciones aceptables. ¿Y eso qué significa? Alimentos, significa un sitio donde cobijarse, significa ropa, significa, según el momento histórico, eso requiere unos gastos y otros. Significa un poco de poder tener un poco de holgura, ¿no? Poder tomar una cerveza, no digo para volver en condiciones aceptables, porque ir al psicólogo cuesta bastante más dinero, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede permitir el sistema pagar a la fuerza de trabajo por debajo de su valor? Que no pueda mantenerse por sí misma. Pues hombre, gracias a la familia, para eso está la familia, a vosotros no os voy a pagar nada, no voy a pagar una mierda, pero ahí tenéis a vuestros padres para que os juran el expediente. Por eso nuestros jóvenes no se pueden independizar, no se pueden ir de casa, no pueden costearse la vida por sí mismos, porque no les pagan para que pueda reproducir su fuerza de trabajo, les pagan por debajo del valor de su fuerza de trabajo. Nunca al sistema se podía haber permitido eso con generaciones enteras, se lo podía permitir con ciertos segmentos de la fuerza de trabajo, marginados y que dejaba abandonados por ahí, pero no con generaciones enteras. Pero sí, no lo puedo hacer mucho más tiempo, como podéis comprender, porque esto, en cuanto pase esta generación que está manteniendo esta otra, ¿a quién van a mantener ellos luego? En esa dinámica, ya no se puede seguir con esa dinámica más. ¿Cómo lo hacen en el resto del planeta también? Pues a fuerza de lazos de vecindad, grupos étnicos. Sabéis, por ejemplo, los estudios que hay sobre los bantustanes en la Sudáfrica del apartheid, ¿no? y que se puede aplicar también para otros lugares como Palestina y Israel, ¿no? donde tú sacas a los trabajadores, los transportas en autobuses directamente a las fábricas, a los centros de trabajo, les pagas una miseria y luego los devuelves a sus lugares de residencia donde están sus grupos étnicos, su gente, su población, que se encargará de que esa gente pueda sobrevivir a través del reparto, de lo que sea, el reparto aunque sea de la miseria, de las cosechas, de lo que sea. Y esto es lo que hacen también los israelitas con gran parte de la población palestina que llevan a trabajar a Israel y luego la devuelven a sus núcleos de residencia para que ahí se apañen la vida, entre ellos ya sobrevivirán, porque nosotros no vamos a pagar. A nosotros nos están haciendo ese apartheid familiar cada vez más, lo que implica también un agravamiento de la división sexual del trabajo, por ejemplo, del trabajo de las mujeres, de la extenuación de las mujeres en los ámbitos domésticos, etcétera, etcétera, ¿no? Entre otras muchas cosas, ¿no? Bueno, todo eso marca, por supuesto, que pone aquí una economía política de la inseguridad y esto es a lo que lleva el nombre de sobreexplotación. Muchas veces eso yo oigo mucho a la gente joven decir, es que me están sobreexplotando, no sabes lo que está diciendo. La sobreexplotación no es que te hagan trabajar más horas o otra cosa, es que sencillamente no te paguen para poder vivir, para poder tener autonomía propia, emancipación. Eso es simplemente, no es otra cosa, ¿no? Bueno, punto 8, vamos ya muy rápidos. Se disparan los procesos de reproletarización de la sociedad al mismo tiempo. Hola. Vamos bien hasta ahora, me voy logrando hacer entender un poco, porque son muchos puntos y algunos un poquito complicados, ¿no? La reproletarización significa simplemente que la proletarización es el proceso histórico que el capitalismo hizo con nosotros, con las poblaciones, que fue desposeer. Proletarización es sinónimo de desposesión, es decir, desposeerte de tus medios de vida. ¿Cómo fue dejando a la gente sin medios de vida, sin medios de producción, condenada, obligada a tener que trabajar
para otros, a asalarizarse, para poder vivir. Eso es un proceso que duró 4, 5 siglos, 6, depende de los sitios, depende de los países en Europa, y que luego los europeos con la colonización expandimos de forma rápida, de la noche a la mañana. Tú, a partir de ahora, te has quedado sin tierras, ven a currar para nosotros, ¿no? La colonización y la transferencia rápida de paso de ser humano libre o autónomo a asalariado. Y eso, que si bien no es ninguna broma, porque ahora nosotros ya lo tenemos asumido, interiorizado, ¿no? Vivir y trabajar para otros, lo ves incluso deseable, y tú animas a tus hijos para que lo hagan y todo esto y tal, pero la humanidad nunca quiso hacer eso. Como hemos dicho tantas veces, trabajar para otros es algo que la humanidad ha odiado. Siempre hubo que tirar de algo que era como... y el látigo, la espada, la conquista, la servidumbre, el esclavismo. Si no, la humanidad no trabaja para ti. La gente luchaba y se resistía hasta el final. Y prefería morir, muchos de ellos, antes de ser esclavizados o de trabajar para otros. Y en cuanto podían, huían. Se rebelaban y se largaban. El asalariado no huye nunca, porque no tiene dónde ir. ¿Y por qué no tiene dónde ir? Porque le han dejado sin medios de vida. No tiene nada. Estamos desposeídos. Lo único que podemos hacer para vivir es trabajar para otros. Por eso somos nosotros los que vamos puerta por puerta. Por favor, ¿me deja trabajar para usted? Por favor, ¿me deja para trabajar? Yo soy muy buen chico, muy buena chica, si hago, ¿no? Y además no me quejo, y hago todo lo mejor posible las cosas. ¿Cómo cambian las cosas, verdad? Pero eso es un cambio de siglo que, claro, ya cambia el chip, y ya nuestras poblaciones ya lo damos como una cosa natural. Pero no es natural, es una aberración histórica que solo ha hecho este sistema, solo ha hecho este modo de producción. Dejar a la gente sin nada para que sea obligada a trabajar para otros. En el feudalismo, el señor feudal llegaba con toda su rista de caballeros, ahí estaba el señor labrador currando con sus campos de naranjos, de almendras o de olivos, y llegaban allí todos, se ponían en la colina, aquí todos se miraban. Llegaba el señor feudal y decía: hostia, tú, ¿cómo me gustan tus naranjos y tus olivos, y todo esto? Qué buena tierra tienes, Le dice: mira, repartirás un poco entre nosotros, ¿verdad? Porque por aquí hay gente muy mala que viene y roba, ¿sabes? Pero nosotros te vamos a defender. Has visto todos mis guerreros aquí, mis caballeros, dice, a cambio de que nos des, pues un 10% de la cosecha o de lo que tengas, ya lo discutiremos. Y además, si pasa cualquier cosa, te puedes venir a refugiar al castillo. El labrador, el siervo, sabía perfectamente cuánto le estaban robando y quién y cómo, pero tenía sus medios de vida, seguía siendo propietario de sus medios de producción, de sus instrumentos de producción, y tenía que dar una parte al señor a cambio de la extorsión que le hacía, claro. Y luego llegó la Iglesia y le tuvo que dar un diezmo también, por supuesto, pero seguía teniendo esto. El asalariado no. El asalariado no tiene ya los medios de producción. Al asalariado le llegan a un sitio, una oficina, una fábrica, un taller, y ahí le ponen todo, y él solo tiene que currar con las cosas del otro. Y el producto de su trabajo se lo queda todo el otro. Tú no te quedas ya con nada de tu producto, del trabajo. Todo lo que hayas fabricado, aunque sean programas software o lo que sea, están vendidos por el copyright de la empresa a la que lo has hecho. Es una doble explotación, te dejas sin medios de producción y sin el producto de tu trabajo. Nada parecido a otras formas de explotación anteriores. Y además, con el agravante de que el asalariado no se da cuenta muchas veces ni de cómo le explotan, no lo sabe, porque piensan que el salario cubre lo que ha trabajado. Y eso nos enseñó Marx, ¿verdad? Que dijo que no, que el salario lo que paga es el precio de tu fuerza de trabajo, lo que vales en el mercado. No te están pagando tu trabajo, porque si te pagaran tu trabajo, ¿cuál sería el beneficio del capitalista? Él siempre te tiene que pagar menos de lo que trabajas. Claro, porque si no, no habría beneficio. Esa es la plusvalía. Pagar el valor de más que tú generas que ellos no te pagan. Te pagan lo que cuesta, lo que cuestas en el mercado laboral.
Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la explotación en el sistema capitalista es mucho más invisible, no se percibe tanto. La gente piensa que es libre porque firma un contrato laboral en la que las dos partes aceptan mutuamente ser contratador y contratado. Bueno, ese proceso de proletarización o desposesión histórica, bueno, de proletarización viene por lo que decían los propios burgueses, que ya lo decían los romanos mucho antes, pero bueno, decían cuando venían con el hatillo del campo y de los talleres y de todos los sitios donde los habían echado y les habían despropiado de todo, venían y decían, mira, solo tienen a su prole para vivir, ¿no? Proletarios, solo les queda su prole para cuando ya no puedan trabajar, que ellos puedan sacarles los alimentos, o por lo menos puedan alimentarles, ¿no? De ahí viene lo de proletario, que es desposeído, que no tienes nada, no te queda más que tu fuerza de trabajo, lo único que te queda es eso, trabajar para si la quieren alguien. Pero esos proletarios unidos a lo largo de la primera y la segunda revolución industrial consiguieron, a través de sus luchas, toda una serie de conquistas históricas que se transformaron en elementos de seguridad colectiva, que luego se debieron a llamar seguridad social, que el Estado se comenzara a encargar de la reproducción, de parte de la reproducción de su fuerza de trabajo, lo que no hacían los capitalistas, el capitalista colectivo lo hiciera, y comenzara a garantizar la educación, la sanidad, infraestructuras, viviendas a precios asequibles, alimentos a precios también fáciles de llegar a todo el mundo, etcétera. Todas estas claves que constituyeron lo que se llamó el Estado social, que en Europa llamaron de bienestar. Che, qué bien cómo se vive aquí, ¿no? Qué bien se vive aquí. Bueno, eso es lo que hoy también nos están desposeyendo. Todas esas conquistas históricas que hicimos, ya nos quitasteis los medios de vida, pero al menos tenemos esto como seguridad, ya no estamos tan desposeídos, podemos acceder a la educación, a la salud, tenemos infraestructuras, podemos tener iluminación, podemos tener calefacción, podemos tener una serie de cuestiones básicas. Todo eso nos lo quitan hoy también para dejarnos otra vez la reproletarización, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con una población reproletarizada que ahora tiene que volver a pagar por los servicios básicos cada vez más? Porque eso permitió también meternos en la dinámica de consumo. Si a la fuerza de trabajo nos pagaban en función de la productividad aumentaba cada vez más y al mismo tiempo la productividad hacía que los productos salieran cada vez más baratos porque había cada vez más en cadena, y al mismo tiempo el Estado se encargaba de que las necesidades básicas de la vida las pudieras tener cubiertas, que si alguien se ponía malo en casa no tuvieran que hacer una colecta entre todos los vecinos para ver si podía ir al médico, que antes una consulta al médico te podía costar casi el sueldo de un mes. Todo ese dinero que te puedes ahorrar, las mercancías salen más baratas porque salen en cadena, los salarios suben porque van indexados a la productividad y al mismo tiempo las necesidades básicas están cubiertas por el Estado. ¿Eso qué quiere decir? Que va quedando un montón de dinero en los pantalones, en los bolsillos de la fuerza de trabajo para poder consumir. Por primera vez se puede integrar a la fuerza de trabajo en la dinámica de producción, consumo, producción, consumo, producción, consumo. Y entonces ahí empezó el pelotazo en la cabeza. ¡Pah! La primera vez que un trabajador se subió a un 600 y dijo, hostia, ¿esto es mío? Empezó a decir, hostia, yo soy clase media, ya no soy clase trabajadora, ya soy clase media. Ya empezó a cambiar toda la maquinaria mental de las poblaciones trabajadoras europeas. Empezaron a pensarse otra cosa y que el capitalismo era bueno porque nos daba crecimiento, nos daba bienestar, progreso, democracia y todas esas cosas en abundancia, la abundancia del consumo, la maquinaria, consumo, cada vez más cosas, más juguetitos para pasar el tiempo. Claro. Entonces, en esos momentos, decir que el capitalismo era un sistema podrido, que nos podía llevar a la miseria y que en realidad era maligno para la humanidad,
pues era un poco como predicar en el desierto, pero lo hacíamos, lo hacía mucha gente. Lo que pasa es que era como predicar en el desierto. ¿Pero qué dices? A ver, que ¿no has visto mi última PlayStation de esta? No, que entonces no había PlayStation. Bueno, ¿no has visto mi último no sé qué, pantalla de móvil, mi último coche que me he comprado y ahora puedo irme de vacaciones a no sé dónde y ahora los obreros se montaron en aviones para viajar y se podían ir a Tailandia? Y decían, hostia, pero si ya somos como los ricos, joder, esto fabuloso, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a decir a la gente que el capitalismo era malo? Claro, eso tenía truco, tenía muchos trucos. Uno, tenía el truco de que se necesitaba un aporte energético de recursos que nosotros no tenemos, venían de otros lados y que podíamos robar a mansalva sin ningún problema. Dos, y el conjunto de dinámica de producción, consumo, que eso solo se podía mantener en unos núcleos muy pequeñitos, unos segmentos muy pequeñitos de la población mundial, porque obviamente esa dinámica no se puede mantener para todo el planeta. Hace tiempo que el planeta hubiera explotado ya esa dinámica de producción-consumo, ¿verdad? Y tres, estaba basado también en trabajo exógeno. En trabajo exógeno es el que no está incorporado a la ciudadanía o está incorporado de manera secundaria y al que no se le reconoce mucho su trabajo. Por ejemplo, el trabajo doméstico, la división sexual del trabajo, la división étnica del trabajo, la división generacional y cultural del trabajo, muchas de estas muchos etcéteras, porque eso estaba hecho fundamentalmente para el proveedor masculino asalariado que ganaba lo suficiente como para permitir que nadie de su familia tuviera que trabajar más, porque ya llevaba él el sueldo. Entonces, el resto de la familia se podía dedicar a otra cosa. Eso requiere un nivel brutal de gasto de energía, que ahora vamos a ver lo que significa en gasto de energía eso. De aquí se va. Bueno, de momento, la pregunta, ¿qué puede hacer un trabajador ahora? Ya estamos en el presente, todo el sueño este del Estado social, este del keynesiano, de ese tiempo, ya ha pasado. O sea, esa nube, pero ya ha pasado, pero atención, nuestras izquierdas todavía no se han dado cuenta. Todavía no se han enterado, siguen mirando para atrás, esperando que vuelva ese tiempo histórico, como si el capitalismo reculara alguna vez hacia el pasado. La historia no vuelve, no, ese tiempo no va a volver porque es imposible. Ya no es cuestión de que quieran, no, es que es imposible. Vamos a ver si lo podemos explicar mínimamente, pero no quiero tampoco extenderme mucho para que podáis intervenir. La pregunta, ¿qué pasa con una fuerza de trabajo sobreexplotada? Gran parte de la cual ni siquiera puede reproducirse como fuerza de trabajo para trabajar en condiciones si no fuera por el ámbito familiar o vecinal, étnico, lo que sea. ¿Qué pasa además cuando está reproletarizada, cuando ahora sí que tiene que pagar cada vez más por las necesidades básicas, porque el Estado se retrae de ellas? Pues solo queda una vía, la deuda, el endeudamiento. ¿Qué es lo que hace la gente? Pedir prestado. Y esto fue lo que hizo el sistema a partir de los años 70, y sobre todo 80 del siglo XX, empezar a repartir, que será por dinero, venga, coño, ¿qué queréis? Tal, pum, venga, a repartir dinero y ya verás cómo puedes seguir comprándome coches y comprándome juguetes y esto, porque yo os doy para que me compréis. Claro, con eso matábamos dos pájaros de un tiro. Uno, mantenemos la dinámica de consumo en la población, por lo menos no baja tanto, y dejamos que la población pueda seguir consumiendo, y dos, mantenemos a la población endeudada. Una población endeudada es una población sumisa, mucho más fácilmente dominada. Es que si me doy problemas, si me echan de curro, pierdo la casa, es que pierdo esto, es que no me puedo meter en problemas. Ese sobreendeudamiento generalizado no solo se hizo con la población en general, se hizo con empresas entre sí, con instituciones, con entidades, hasta entidades políticas regionales, estatales, con todo tipo de... Fijaos cómo ha aumentado las deudas en los países de la OCDE desde los años 90, que eran el 70% del PIB mundial, a 110, 225, en 2021 llegamos a 365%. Bueno, este de 2018 que tocábamos casi a 22.000 euros por habitante del planeta de deuda. Hoy estamos por encima del 365 del PIB mundial. ¿Cómo carajo vamos a devolver esa deuda? Es que es imposible. No podemos esa deuda nunca satisfacerla. En términos ni de fuerza de trabajo, ni de población,
ni de empresas, ni de instituciones públicas, ni de ningún tipo. Es que bueno, esto es lo que quiero decir como conclusión básica: estamos cada vez más en un sistema irracional, absolutamente irracional, fuera de toda cordura. Vamos a ver si ya en lo que va viendo, bueno, esto es lo que llamamos las Naciones Unidas de la Deuda, the United Nations of Debt. Fijaos quiénes son los países que más deben. ¿Quiénes son los países que más deben? Bueno, Estados Unidos es el país que más debe del mundo, casi tanto como el resto del mundo juntos. Estados Unidos se lo puede permitir porque él fabrica dinero y pide dinero a quien sea y demás. Y luego dice, ¿me vais a pedir a mí que os devuelva el dinero? ¿Vais a cobrarme? ¿Queréis que os enseñe los misiles que tengo aquí detrás, mis submarinos atómicos? Y esto, no seráis tan osados de pedirme dinero, ¿verdad? Hace poco que fue Alemania, mandó un acorazado para pedir a Estados Unidos el oro que se había llevado en la Segunda Guerra Mundial, que se llevó Estados Unidos el oro a sus sótanos que tiene allí en Fort Knox, que nadie sabe, es secreto. Desde 2004 todo país está obligado, por normas internacionales que lleva el Banco de Suiza, el Banco de los Bancos de Basilea, a declarar el oro que tiene en sus reservas. Estados Unidos se niega a declarar ya el oro que tiene, que no debe tener, ha debido volar todo bueno, y fue con su acorazado a Alemania a pedir el oro y dijo a Estados Unidos, es que no me viene bien ahora devolverte el oro, no sé, tal, no, pero tengo aquí unos misiles muy bonitos, ¿verdad? No, que a tu acorazado no le dan gracia, ¿verdad? Y el acorazado alemán se dio la vuelta, ¿vale? Entonces esto para decir que Estados Unidos se puede permitir el lujo de endeudarse hasta donde le dé la gana, y los países ricos en general, los países del centro del sistema capitalista también, porque no les van a pedir. En cambio, en las periferias del sistema, eso que se puede llamar el sur global o lo que queráis, a eso sí se les exige cada día, y no solamente se les exige, sino que se les impone condiciones para gestionar su deuda cada día, ¿no? Y eso en programas de ajuste estructural, ¿qué es lo que tienen que hacer en sus economías para devolvernos la deuda? Eliminar gastos improductivos. ¿Cuáles son los gastos improductivos? En educación, en sanidad, en todo lo que sea, toda la infraestructura, la canasta básica de alimentos, que la leche, el pan, la carne no pueden superar un precio. Todo eso es eliminado por imposición nuestra, del Banco Mundial, del FMI, etcétera, para decir que nos tiene... ¿Por qué? Porque si el Estado se gasta ese dinero en su población, en ofrecerles alimentos a precios asequibles, infraestructuras, viviendas y todas esas cosas, ¿cómo no vais a pagar la deuda, capullos? ¿Cómo vais a pagar la deuda? Entonces, claro, luego decimos que, o sea, les arruinamos socialmente, y luego decimos que vamos a ayudarle porque le damos ayuda al desarrollo. Va a construir una escuelita y le llevamos y, uy, mira, y les hemos mandado cuadernos y todas estas cosas. Es que es demasiado. En fin, no quiero utilizar palabras gruesas. Esta es la deuda mundial, cómo se alcanzaba, cómo iba subiendo, que ya le hemos hablado antes. Pero fijaos lo que significa la deuda. Esta flecha se ha ido, es una potencial necesidad de conseguir permanentemente más dinero, más crecimiento, más aumento de trabajo y más energía. ¿Por qué? A ver, si yo pido una deuda de 100 a un interés del 4%, yo después de un tiempo X tengo que devolver al menos 104 unidades de valor, de dinero, 104 unidades monetarias. Si he pedido 100 a un interés del 4%, tengo que devolver 104. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo que generar más dinero. De alguna manera, tengo que generar más dinero. ¿Eso qué implica? Crecimiento. ¿Eso qué implica? Aumento de trabajo. ¿Eso qué implica? Gasto de energía para el conjunto del sistema. Un sistema endeudado a 365 veces por ciento su riqueza real, su PIB, ¿qué es lo que tiene que hacer? Una locura. Intentar generar más dinero, crecimiento, aumentar el trabajo, gasto de energía, más dinero. En un momento en el que estamos en sobreacumulación, expulsando fuerza de trabajo de los procesos productivos, la maquinaria, la tecnología, todo lo que hablábamos en principio. Es literalmente imposible. Nos siguen engañando con que se generan deudas, que vamos a amortizar, vamos a pagar las deudas, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Esto solo puede acabar en una quita mundial de deuda, en donde no se puede, porque la deuda es impagable. Pero ¿qué pasa entonces? ¿Quién se atreve a prestar dinero otra vez? Donde el capital dinero, esos que manejan el capital dinero, el sistema bancario, financiero, internacional y demás, de hecho hoy ya
Después de 2007-2008, fijaos cómo están prestando dinero, con cuentagotas, otra vez, porque saben que la gente no va a pagar. Porque la crisis de la subprime era porque estaban por debajo del estándar, porque estaban prestando dinero a gente que no iba a poder devolverlo nunca. Pero en ese momento da igual, años 80, 90, dinero, venga, ala. En cuando empieza a fallar, bueno, esto sería largo de explicar, eso si acaso luego explicamos, porque si no me lío con eso, es interesante pero es largo. Bueno, total, esto sí que interesa, más dinero, más crecimiento continuamente, y eso implica todo el sistema de deuda financiero, hipotecario, en la actualidad está basado en que la economía crecerá en el futuro, que se generará suficiente plusvalía, beneficio, ganancia, dinero, como para devolver esas deudas en el futuro. ¿Y dónde está esa fe? ¿De dónde viene esa fe? ¿En qué está depositada esta fe? De momento toda esta fe ha estado depositada, fijaos, en los últimos 15, 20 años, fundamentalmente en China. No, pero los chinos eran capaces de seguir produciendo y tal, y a partir de ahí se genera el ciclo venta, producción, si los chinos son la fábrica del mundo, ¿no? Y hasta ahora cumplió mínimamente una parte de esa fe, pero no puede llegar al nivel, a la sobredimensión de deudas que tenemos. Y ya veréis ahora cuando esas deudas se sumen al capital ficticio, que os lo cuento enseguidita. Porque el sistema se hace también cada vez más ficticio. El capital ficticio, claro, es que lo iba a contar antes, pero es que esto es para... Es que cada punto de estos lo hacemos en un seminario de horas para trabajar, y yo os tengo que decir todo en píldoras a toda velocidad, y me dejo muchas cosas que sería muy importante o muy interesante, por lo menos a mí me apasionan, porque es que es translúcido, es como ver al sistema a través de rayos X. Es como verlo a través de rayos X. Cuando uno pueda estudiarlo de esa manera, me figuro como, pues eso, como la certeza que te da, me digo, cuando ve una radiografía de un cuerpo humano y dice, hostia, esa pierna está rota, se ve clarísimo, ¿no? Pues es que aquí se ve clarísimo, que está truncado el sistema, se ve clarísimo, ¿no? Bueno, el capital ficticio no es sino deuda puesta a circular. Es decir, vamos a ver, lo explico, a ver, todo lo rápido que pueda. Si yo voy al banco y le pido 1.000 euros, el banco me dice, bueno, si tienes nómina y todas estas cosas, dice, toma, tus 1.000 euros. Entonces el banco hace una anotación, dice, pum, dice, tengo 1.000 euros. Suma, le pone un botoncito y suma 1.000 euros. El dinero no está ahí. Y si tú dejas 1.000 euros en el banco hace otra anotación que es un debe. Dice, pero esos 1.000 euros no están ahí. Cuando tú vuelvas ya no están metidos a jugar en la bolsa. Juegan al final. Los bancos reinvierten ese dinero, lo distribuyen por un montón de canales especulativos financieros. Pero bueno, eso no viene al caso. Lo que sí viene al caso es el hecho de que cuando tú pides esa deuda, cuando tú pides ese dinero, el banco lo anota como un haber suyo, como un positivo suyo, tengo 1.000 euros. Entonces ha venido otro cliente que me ha pedido 5, el otro 10, el otro no sé cuánto, y al final de una semana, un mes, hace un paquete. Y dice, en estos momentos tengo 2,5 millones de euros. Y con este paquete voy a comprar las acciones de esa empresa, que está bien, la veo que es rentable, o voy a comprar unas acciones de otro banco, o voy a comprar parte de los servicios públicos de un Estado que los ha puesto en venta. Entonces me voy a quedar con parte de los servicios de correos del Estado, o cualquier cosa de esas. Entonces, ese paquete de 2,5 millones de euros, he dicho 1,5 millones, como podría haber dicho 24 o 50, da igual, va otro banco o otra empresa, otra entidad, y con otro paquete igual de deuda, dice, ya, pero yo es que tengo un haber ahora de 40 kilos, te voy a comprar ese paquete tuyo y ese de otro y ese de otro, y ahora tengo un paquete de 100 y pico kilos, 100 y pico millones de euros. Con este paquete ahora sí que voy a comprar empresa, esta empresa me gusta, voy a comprar también esto que el Estado está empezando a poner en subasta pública, voy a comprar deuda pública, por ejemplo, también voy a hacer cualquier cosa. Y entonces con eso va y una empresa puede coger ese paquete,
de 100 y pico ya millones de euros, con otro paquete de deuda de otros 100 y pico millones de euros, tener 300 y pico millones de euros y coger toda una rama productiva de un país. Invertir en minería, invertir en construcción, invertir en industria, en lo que quieras. Es deuda puesta a funcionar como si fuera dinero real. Pero ¿qué pasa? En el momento en que es lo que pasó en 2007-2008, en el momento en que los deudores dicen, oiga, mire, es que no le puedo pagar, oiga, mire, es que no le puedo pagar otro, es que no le puedo pagar, y no solamente personas físicas, pequeños negocios, empresas, capital mediano, etcétera. Entonces el banco dice, pero ¿cómo que no me puedes pagar? Pero si yo ya he comprado no sé cuánto con todo este dinero, pero ¿cómo que no puedes? Entonces ese paquete estaba metido dentro de otro paquete que había comprado otro monstruo que al mismo tiempo lo había metido en una institución pública que al mismo tiempo tenía acciones en no sé dónde, en la bolsa de no sé cuántos. Todo eso había corroído todo el sistema por dentro. En el momento que no puedes pagar, todo el castillo se derrumba. ¿Qué es lo que pasó? Y es como Lehman Brothers se fue al carajo y tantos bancos que no se fueron detrás porque los rescataron con nuestro dinero. Los han estado rescatando con nuestro dinero, una vez más. Aquí estamos los salvadores. Pero cuando ellos tienen beneficios no los reparten. Y cuando les vamos a pedir dinero ahora no nos lo dan con nuestro dinero que les hemos salvado. Bueno, pues ese es el capital ficticio. Eso es una de las formas de capital ficticio. Hay varias. Y eso quiere decir que hoy el sistema funciona sobre todo a través de deuda y de capital ficticio. Es como está funcionando. Es decir, en base a una locura, a una auténtica locura. No hay nada de realidad en lo que funciona. Nos queda todavía un tercer truco de magia. Todavía no habéis visto el tercer truco de magia, estos son dos. ¿Eso qué quiere decir? Pues que cuando te dicen, es que tienes que ser realista, tienes que estar en el sistema. No, es que ser realista es salir corriendo de aquí, es romper con este sistema la única realidad que existe. Es que cuando toda la masa de agua va hacia las cataratas, la única posibilidad de supervivencia es ir contracorriente. Es la única posibilidad de supervivencia. Esto, de verdad, en la academia debería ser obligatorio decirlo, porque es socialización del conocimiento y es básico poder explicar estas cosas. Por eso agradezco la posibilidad de estar aquí, porque la mayoría de mis colegas no lo hacen. Y no lo hacen porque no les pagan para hacerlo. Y no van a sitios donde vayan a soltar un rollo de 2 o 3 horas y no les pagan. Entre otras cosas porque camuflan esto y repiten gran parte de las cosas que dicen los voceros del sistema, ¿no? Estos son los otros tipos de capital ficticio. La deuda pública, que se pone a funcionar como si fuera dinero, las acciones empresariales que se venden y revenden 3 veces. Uno puede comprar acciones de una empresa y las revende, y las compra otra vez, las revende, y el otro hace lo mismo. Y no es nada, no es dinero tampoco, pero funcionan como tal. Esto es activo bancario. Y los derivados, bueno, ya los derivados ya es la hostia. Los derivados es jugar, las finanzas en el mundo es el juego de la, iba a decir la ruleta rusa, pero en realidad la ruleta rusa es un juego infantil al lado de esto. ¿Cómo decir? Vamos a jugarnos dineros no ahora, no si vamos a apostar por una empresa, un equipo, un valor en la actualidad, en estos momentos, sino cuánto va a valer una empresa en 2035. ¿Cuánto? Como decía, es un ejemplo que entiende todo el mundo. No quién va a ganar la Liga este año, siempre va a quedar muy claro, eso lo sabe todo el mundo. Y entonces todo el mundo apuesta por lo mismo, Madrid y Barcelona, entonces dice muy bien, pero claro, como todo el mundo apuesta por los mismos, lo que te puedes llevar de rédito es muy poco. No, ¿quién va a ganar la Liga en 2035? Entonces dice, bueno, ya como toda la gente por inercia va a ir haciendo las apuestas que sabemos que va a ir haciendo todo el mundo, nosotros vamos quitando el dinero de los que se supone que van a ganar en 2035, los vamos retirando poco a poco los años anteriores, imperceptiblemente les vamos dejando sin fondos para que no puedan renovar plantillas, para que no puedan seguir fichando, y se los vamos metiendo a uno de que nadie se ha dado cuenta que existe, el Rayo Vallecano. Inflamos al Rayo Vallecano y cuando se quieran dar cuenta, el Rayo gana la Liga y somos los únicos que hemos apostado por él. Esto es un ejemplo burdo que os estoy diciendo, porque esto lo hacen con empresas.
con oligopolios, con instituciones, con estados. ¿Cuánto vale un país según su deuda pública? Todo esto se juega a derivados. Y lo que es peor y más dramático todavía, con los alimentos, el precio del trigo, del café, de la cebada, de cualquier alimento, juegan con ello. Cuatro transnacionales marcan los precios de los alimentos de aquí a 2030, en función de apuestas, de beneficios puros y duros. Nuestro dinero, ese que dejamos en el banco y que creemos que está en el banco, no está en el banco, está jugando a todo eso. Juegan con nos hacen jugar a ese juego sin saberlo. Estamos jugando a eso sin saberlo, con nuestro dinero juegan los bancos. Por eso, ¿qué pasa cuando después vamos al banco y vamos a pedir nuestro dinero y dice, mire, es que no lo tenemos? ¿Cómo que no lo tienen? No, es que lo hemos perdido. ¿Cómo que lo han perdido? ¿Os acordáis de lo que pasó cuando se el corralito? Y vinieron a los bancos y no podían devolver el dinero de la gente, que se quedaron con tantas personas, Bancaixa, ¿no? Bankia, todos los que fueron diciendo, es que no tengo, ¿por qué? Porque se lo habían jugado y lo habían perdido directamente. Juegan con nuestro dinero cada día, con nuestras pensiones cada día, porque las pensiones también nos meten a jugar. En fin, en lo de los derivados es como el Internet profundo, es algo, es aterrador. Fíjate esto como son la inversión en activos, inversión externa directa, una serie de otras cosas, y este es cómo suben los derivados y en general el capital especulativo. Los activos financieros en el promedio del porcentaje del PIB en el mundo y en distintos países. Fijaos los activos financieros en Estados Unidos, en Japón y demás, lo que significan del PIB. Activos financieros del PIB, 450% del PIB, de la riqueza real o supuestamente real que tiene un país y lo que tienen otros aquí, ¿no? En eso estamos. El capital ficticio, bueno, pasa a tener 3 veces en 2001 el conjunto de bienes y servicios, 7 veces, 15 veces. ¿Y esto qué implica? Cómo a partir de un determinado momento en el capitalismo histórico la tasa de beneficios se separa de la tasa de acumulación. Antes los beneficios venían de la acumulación de capital, más invertías en capital, los beneficios se podían extraer a partir de la inversión en capital. Desde el momento en que se comienza el desmadre del capital a interés especulativo parasitario, fuera de la dinámica productiva, porque ya no hay, cada vez hay menos inversión productiva por las razones que hemos explicado antes, la tasa de beneficio se dispara y la tasa de acumulación baja. Es decir, no hay inversión productiva, no hay capital. Esto es dinero en estado simple. Esto es dinero, puro dinero, no es capital. ¿Esto qué quiere decir? Que el sistema está involucionando a sus orígenes. El capitalismo comenzó, se hizo hegemónico y se desarrolló a través de la conversión del dinero en capital. Por eso, repito, este sistema se llama capitalista, no dinerista. Y hoy está volviendo a sus orígenes. Es como cuando llega un estado ya de la vejez en la que vuelves a la infancia. Estás ya pasado, capitalismo terminal, involutivo, total. Eso es dinero. Ya el beneficio se da por forma de dinero. Hoy los grandes capitalistas beneficios, la élite mundial beneficio, está en sus islas privadas, encima de los yates en el Caribe o en las Maldivas, diciendo, sí, compra, no, vende, mire, pero es que si compramos eso, 400.000 personas pueden quedarse sin nada, sí, y les quitamos el río que va allí y las tierras y todo eso. Compra, fuera, ya se encargarán de eso, corta. Pero no tenéis ejércitos privados, no tenéis ahí paramilitares, coño, no me contéis rollos, compra, aquí, están puestos ahí en sus islas, en sus yates, en sus lugares especiales, aislados del resto del mundo, porque ya no les interesa tener contacto con la fuerza de trabajo. El capitalista productivo podría ser un cabrón explotador, pero necesitaba a sus trabajadores. Tenía que negociar con ellos y los necesitaba como consumidores, como bien habéis dicho. Estos no.
Esto les importa 3 carajos, que tú llegues a final de mes, que no llegue, que la gente que trabaja ahora no pueda tener satisfecha su reproducción como fuerza de trabajo, que tenga que vivir de sus padres o no, les da igual todo. Son parásitos, es un capital parasitario que no está vinculado a la inversión, que no es un dinero parasitario, perdón, que no es capital. Y eso es una involución brutal del sistema. Pero nos quedaba el último truco de magia. El último truco de magia que hace el sistema para parecer que las cosas funcionen aún así. Entonces cuando el mago ya se saca ya el último truco de la chistera. Dice, ya con esto me retiro. El dinero mágico sin valor. Cuando las cosas comienzan entonces a quebrar porque la deuda se hace impagable, porque ya quiebran empresas cada vez más grandes, porque el capital mediano ya tampoco puede seguir la carrera, incluso empiezan a caer parte del capital grande y los oligopolios se hacen cada vez más monopolios, cada vez más en menos manos. Entonces hay que sacar dinero mágico para que esto pueda comenzar a parecer que funciona. La FED, la Reserva Federal de Estados Unidos, comienza a sacar 50.000 millones por mes desde 2008, el Banco Central Europeo 60.000 millones por mes. Los principales bancos centrales han sacado un total hasta 2020 más o menos de 18 billones con B de dólares. En estos momentos estamos por 20 y tantos billones. Os recuerdo que el PIB español es 1.400.000, 300.000, depende de los casos y depende de las medidas quien lo haga. 1 billón. Estos son 20 y tantos billones. El PIB mundial está en 90 y tantos billones. Es decir, es más de una cuarta parte de dinero inventado, sin ningún valor, sin ninguna relación con el plusvalor, la producción, la riqueza real generada. Es dar a la maquinita y decir, ¿será por dinero? Venga, hombre, ¿cuánto necesitáis? No, sé cuánto necesitáis, no nos lo dicen a nosotros. Ese dinero inventado no se lo dan a nosotros. Dicen a las empresas, a la gran banca, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, regala ese dinero a 0% de interés o a 0, muy poquito de interés a otros bancos y a empresas. ¿Qué hacen esos otros bancos luego cuando el Estado saca bonos de deuda, saca deuda para cubrir sus necesidades? España tiene que sacar este año más de 200.000 millones en letra de tesoro, 2023, quiero decir, para poder cubrir todos esos gastos de programas sociales que dicen que nos van a hacer, en realidad para cubrir los gastos del gran empresariado. Entonces se lo piden a los mismos bancos que antes les han dado el dinero gratis, y los bancos los cobran a los estados al 4, al 5 y al 6%. ¿Vosotros os podéis imaginar un juego más retorcido? Porque cobrarle ese dinero al Estado es cobrárnoslo a nosotros, es decir, nosotros les damos el dinero gratis, aunque sea inventado, y ellos nos lo devuelven a 6, a 7, a 8% y a más, y ahora más, porque está subiendo, el precio del dinero está subiendo, está galopando hacia arriba. ¿Podéis entender algo más demencial que este sistema y más ladrón en todos los ámbitos? Bueno, esto implica una espiral insuperable. Voy a ir dando rápido, Inés. Sí. Espiral insuperable, una deuda total impagable, quiebra técnica del sistema. La deuda total impagable, eso está muy claro. Quiebra total del sistema, lo que he dicho antes aquí, todo global. Bueno, esto es cómo ha ido aumentando la desigualdad con todo esto, obviamente. Fijaos aquí, en el caso de España, esto es el top que tiene el 99%, el porcentaje total de la riqueza que se queda el 99%, esto es lo que se queda el 1% de la población, del 1 al 10% de la población, perdón, esto es lo que se queda el 1% y esto es lo que se queda el 0,1%. La riqueza se la están quedando 4.
Nunca, jamás, en la historia de la humanidad, nunca habíamos llegado a estos niveles impúdicos de desigualdad. Hoy ya el 1% de la humanidad tiene más del 50% del total de la riqueza del planeta. Nunca jamás se había dado esto. La gente luchaba y moría por tener un mínimo de distribución de la riqueza, porque uno no se lo quedara todo. Pero a diferencia de otros tiempos históricos, esto hoy lo estamos haciendo en nombre de la democracia. O nos quieren hacer creer que esto es compatible con democracia. Democracia y esto son compatibles. Nos lo dicen todos los días en los telediarios y se ríen de nosotros porque dicen, ay, sí, mira los ricos. Hoy han estado dando los datos de los barrios más ricos de España, ¿no? De los distritos más ricos de España y los más pobres. Y lo dicen y se quedan tan tranquilos, la diferencia de renta de unos y otros, y lo que gana el rico no sé dónde, y el cuadro que se ha vendido por no sé cuántos millones de dólares en no sé qué subasta, y se quedan tan tranquilos y se ríen, porque sí, porque saben que no tienen enemigo, ¿no? Sistémico. Bueno, el agotamiento de los principales recursos, voy a ir todo lo rápido que puedan, Inés. Por supuesto, con eso la energía, las materias primas o los alimentos se van a disparar. Esto no ha hecho sino aumentar, todo como ha ido aumentando, esto lo tenemos en cuadros. No es que estén aumentando ahora, tenemos en cuadros de los años 90, nos hemos ido poniendo en libros que hemos ido publicando aquí. Pero fijaos una cosa que marca muy claramente el desfase del crecimiento de la riqueza. En el sistema capitalista, el PIB, el Producto Interior Bruto, el crecimiento y el gasto de energía han ido de la mano, porque esa acumulación de riqueza tiene que gastar en recursos, tiene que gastar energía. En Estados Unidos, que es el país estrella del sistema, fijaos cómo el incremento del PIB ha ido de la mano de incremento de energía hasta el año 2007-2008, en donde el gasto de energía va decayendo y ellos siguen aumentando el PIB. ¿Por qué puede pasar eso? Porque este crecimiento es ficticio. Es dinero. Están inventando dinero para aparentar que esto sigue funcionando. Para aparentar que esto sigue funcionando, nos pagan sobreendeudamiento, el dinero, capital ficticio, dinero puesto a funcionar, deuda puesta a funcionar como si fuera dinero o incluso como si fuera capital, y dinero mágico, dinero inventado de la nada. Claro, ¿cuánto más pueden estirar el chicle? ¿Cuánto más pueden seguir convenciéndonos de que esto funciona y de que hay que ser razonables y aguantar? Porque ya dentro de poco esto se solucionará. Ya la luz al final del túnel, etcétera. Esto que he puesto antes para Estados Unidos lo podéis ver en el conjunto mundial, el PIB mundial y el consumo mundial de energía. Bueno, esto podría poner los países cómo gastan energía según tienen el crecimiento económico, dónde están, pero me interesa. Todo está basado en que la economía crecerá en el futuro para satisfacer todo eso, lo que dijimos antes. Pero el agotamiento de las fuentes energéticas, ya se acaban las principales fuentes energéticas, se acaban, ya estamos en las curvas de descenso de la mayoría de ellas. Aparte, los sumideros, el planeta no puede aguantar más. El desabastecimiento comenzará a ser cotidiano, pero me interesa cómo se rompen las cadenas del valor, el desabastecimiento comercial. Aquí, antes de la pandemia y fuera después de 2007-2008, ya hay caídas en las exportaciones mundiales. La globalización está rota y no va a volver a recuperarse. Ya es todo el rollo de la globalización que nos han contado, porque esto es la globalización... Bueno, rota. Fijaos, esto se mide en el índice de fletes marítimos de carga seca a granel. En 2015, por primera vez, desde el siglo XVIII, desde 1700, por primera vez en 2015, decae el índice de fletes marítimos de carga seca a granel. Y eso no nos lo cuenta, que el mercado mundial parece que está bien, ¿no? Cortado, las cadenas de suministro cortadas, y a partir de ahora los recambios de cualquier cosa, repuestos de esto, de otro, se van a sin fabricar. Yo me quedé sin coche cuando fui a la charla de Tarragona porque le faltaba una pieza a la palanca de cambios que ya no la fabrican las casas. Y tienes que tirar un coche porque hay una piececita así que ya no la fabrican. Y si la fabrican no te la traen.
Bueno, no les interesa, ¿para qué? Si es mucho más rentable tirar el coche para ellos, ¿no? Bueno, es brutal. Bueno, pero lo que voy a pedir aquí, voy a pasar todo esto, es la tasa de retorno energético, porque esto es, si nosotros somos materialistas, la fase económica es la estructura, pero la energética es la infraestructura, y esto lo voy a pasar muy rápido. Las tasas de retorno energético hacen ya inviable el sistema. Fijaos, a principios del siglo cuando el petróleo, los primeros petróleos que se sacaban en el siglo XIX y sobre todo al principio del XX, tenían una tasa de retorno de 1 a 100. Tú tenías que gastar, por cada unidad de energía que tú gastabas, el petróleo te podía aportar 100 unidades. Eso ha ido disminuyendo sustancialmente a lo largo del tiempo. De todos los recursos, hidroeléctricas, leña, electricidad, gas natural, etcétera, ya no pasan del 20 y tantos, 30 de tasas de retorno. Cuanto menos queden, más hay que buscarlos en las profundidades de la Tierra, más energía hay que gastar, la tasa de retorno es menor. Vamos disminuyendo una tasa de retorno de 4 a 6% cada año en la energía que utilizamos. Las tasas de retorno implican que para mantener una sociedad agraria necesitaba una tasa de retorno de 2 a 1. En sociedades desigualitarias, para transportar la energía se necesitan tasas de retorno de 3 a 1 mínimo. Para posibilitar que la infancia no trabaje, se necesitan tasas de retorno de 7 a 1. ¿Cuándo pudimos hacerlo nosotros, que la infancia no trabajara? En la segunda revolución industrial, cuando las tasas de retorno empezaron a proporcionarnos suficiente como para decir, los niños fuera de la industria, al colegio. No, eso es cuando se hizo la escuela de masas, porque antes no iban al colegio, tiraban piedras a las farolas en las calles, y tener miles de niños por las calles tirando piedras no era bueno, había que encerrarlos en algún sitio. Por ahí salió la escuela de masas, ¿no? Y luego, para posibilitar que la infancia no trabaje, 7 a 1, para enviarla a la escuela, 9, 10 a 1 de tasa de retorno. Para posibilitar cierta igualdad de género, hacen falta tasas de 8 a 11 a 1 en sociedades desigualitarias patriarcales, por supuesto. No lo entiendo eso. ¿Qué significa eso? Que para que un niño no trabaje tiene que haber 7 adultos trabajando. No, la tasa de retorno energética. La tasa de retorno energética significa, como estaba diciendo antes, que por cada unidad de energía que tú gastas para extraer energía, te aporta 7, te aporta 8, te aporta 9 o te aporta 10. A partir de ese momento tú puedes gestionar la sociedad de otra forma. Nuestras sociedades pudieron empezar a gestionarse a partir de la segunda y la tercera revolución industrial de unas y otras formas. Por ejemplo, con estas cosas. En sociedades desigualitarias tiene que haber por lo menos ese gasto de energía. Fijaos, por ejemplo, para mantener una atención sanitaria general hace falta una tasa de 12 a 1. Para mantener facultades de ciencias sociales, artes y humanidades de 14, 16 a 1. Y si no, la sociedad no las hace. ¿Para qué quiere artes, humanidades y ciencias sociales? Si lo que es básico es otra cosa, si no hay energía para mantenerlas. La energía es básica. Por eso os le decía antes, para mantener una sociedad de la información, esta que nos dicen que nos va a salvar de todo, hace falta unas tasas de retornos de 20, 21 a 1, que son en las que estamos hoy en la actualidad. Hoy un modo de vida industrial no puede bajar del 10 a 1 o 5 a 1, ya no sería vida industrial. Hoy estamos en torno al 21, disminuyendo a un ritmo de 4% anual las tasas de retorno. Eso quiere decir que en menos de 2 décadas ya no podemos mantener la civilización industrial con las dimensiones demográficas que tenemos hoy en el planeta y con las dimensiones que gastamos nosotros en nuestras sociedades, ¿no? Eso, bueno, me parece muy importante porque va asociado a la necesidad para el sistema cada vez más de guerra social, control, vigilancia de la población se extremarán, mientras el capitalismo intenta reinventarse. Y yo ahora concluyo para que podáis hablar más, y Nines también, el hecho de que la crisis del sistema, la degeneración de esa piedrecita que va cayendo por una ladera de la montaña, ha llegado o ha empujado al sistema a su fase bélica total.
No es ninguna casualidad que estemos ya en guerra total. El sistema está en guerra total y nosotros estamos recibiendo propaganda de guerra todos los días. ¿No recibís propaganda de guerra desde que ponéis la radio por la mañana en la televisión diciendo que hay un señor muy malvado que debe ser el malvado de todos? Antes era Saddam Hussein, luego fue Bin Laden, luego fue Gaddafi durante un tiempo, y ahora es un señor que se llama Putin, que es el malvado de todos. Y que bueno, y que por tanto todo lo que hagamos para acabar con esos malvados, si nos tenemos que quedar sin energía, si no podemos tener nada, si tenemos que comprar la energía 7 veces más cara al país que causa todo esto, etcétera, etcétera, da igual. Y que además tenemos que callarnos porque todo esto es por el bien y por la democracia. Han llegado a decirlo. Todo en la democracia tiene un precio que pagar, y como estamos defendiendo la democracia, tenemos que aguantarnos y sufrir. Y si en invierno pasamos frío, aquí tenemos mucho miedo al invierno, pero en realidad aquí con el clima que tenemos casi es más miedo el verano, que no podemos encender los aires acondicionados ni nada de eso. En cambio en Polonia ya ha empezado a nevar. Esa ya es otra cosa, ¿verdad?